Bueno, aquí estamos de regreso con otro tema que ya hemos venido platicando del mismo, que yo recuerde como hace 2 semanas, ¿verdad, Carmen? Más o menos. Y esperamos que esta sea, como decían por ahí aquellos humoristas, la definitiva. Es decir, que ya no... Pero bueno, vamos a ver, el Congreso está por entrarle a este tema, pero no le entra. Entonces vamos a ver cómo va a quedar la situación. ¿A qué nos referimos? A las reformas a la ley de la SAT y los derechos del contribuyente. ¿Cómo quedan todas estas reformas que hemos oído que se querían emprender? Por un lado, para mejorar la recaudación fiscal, por otro, para tener más diente, como popularmente o vulgarmente se ha llamado, darle más diente a la SAT para que realmente pueda entrarle a estos temas recaudatorios. Tenemos 2 invitados. Don Eric Coyoy, ex viceministro de Finanzas Públicas. Don Eric, buenas noches, muchas gracias. Y don Hugo Maúl, director general de la Escuela de Gobierno y analista en temas económicos. Sustancialmente, en 1 minuto cada uno, pros y contras, ¿qué destacan de bueno y qué creen que hay que discutir mucho más a fondo? Bueno, creo que la importancia de la reforma de la SAT no está en cuestionamiento, pero definitivamente la propuesta que está hoy en la mesa es una propuesta que le resta al modelo de la SAT la autonomía, la independencia. Y más que todo, que es lo más preocupante, es que se establecen líneas directas entre el poder político partidario y la forma de operación ya en el caso concreto de la SAT, lo cual atenta, creo, contra los principios que originalmente inspiraron la creación de la institución y que para nada creo que sirven para proteger los derechos de los contribuyentes e incluso creo que ni para garantizar una mejor función en la recaudación tributaria. Su minuto, Eric. Gracias. Pues yo creo que esa pregunta no se lo respondieron quienes formularon esa propuesta de ley. ¿Qué quieren con esa ley? Todos esperamos ver una SAT fortalecida, que recupere sus capacidades de recaudación y de fiscalización para verificar que todos paguemos lo que nos corresponden. Pero realmente si uno lee esa ley, no encuentra un articulado concreto que apunte concretamente en esa dirección. Me imagino que el exministro Manuel Maza Castellanos, que aspiraba a retornar rentas internas y aduanas a finanzas, estaría muy contento con esta propuesta, que prácticamente le devuelve al ministro de Finanzas mucho control sobre la entidad. La pregunta es, ¿realmente que el ministro de Finanzas tenga mayor control sobre la SAT va a servir para que ésta recupere sus capacidades? Sinceramente no es para nada clara la respuesta. A mí me llama la atención algo que se hizo para hacer el diseño de esta iniciativa. Fue una especie de mesas de trabajo en donde estuvo participando algunas organizaciones de la sociedad civil, algunas instituciones académicas, algunos organismos financieros internacionales. ¿Cómo es posible que con toda esta participación pues se haya generado una propuesta de reforma, a decir de ustedes, que realmente no fortalece a la institución? Debemos de partir entonces ya en una primera instancia de que esto no es producto del consenso, como dice la iniciativa en sus primeras páginas, y posiblemente no se escuchó lo suficiente las opiniones representadas en ese espacio. Bueno, lo que considero yo, antes que nada, que esta propuesta es producto de un acuerdo entre élites, en este caso élites tecnocráticas, y otra cuestión es que lamentablemente no tenemos aquí la posibilidad de hacer una prueba de ADN, porque cuando uno pregunta acerca de la paternidad del proyecto, resulta que nadie tuvo que ver en la elaboración de esta propuesta. Sabemos que salió de una mesa técnica que se estuvo reuniendo... Pero que está siendo apoyada por la UNE. Bueno, definitivamente participó la Comisión de Finanzas del Congreso, donde hay una representación fuerte de la UNE y básicamente son quienes controlan estos temas. Al final de cuentas, si el muchachito no sale bien parecido, todo el mundo va a negar la participación. Pero claramente en esta mesa hubo grupos que no participaron, hubo técnicos reconocidos que estaban y dejaron de asistir y finalmente termina siendo una propuesta que de consenso creo que tiene poco. Y como prueba de esto, pues aquí vemos hoy 2 personas que diferimos en la manera como interpretamos el mundo, pero que estamos conscientes de que esta reforma no sirve para fortalecer la capacidad recaudatoria de la SAT, ni para darle efectividad ni eficiencia, y mucho menos para poderle dar la independencia técnica que necesita esta institución del poder político partidario, que es, al final de cuentas, la mayor preocupación. Como bien decía Eric, devolver los poderes sobre la recaudación
al ministro de Finanzas creo que es un retroceso. Introducir en esto al Ministerio de Economía creo que no ayuda en nada, porque la función del Ministerio de Economía pues no tiene que ver con esto, y meter al Banco de Guatemala me parece aún más digamos, inconveniente, porque estamos mezclando tres instituciones que cada quien tiene una función diferente, y que al final de cuentas este directorio puede tomar decisiones básicamente dirigidos con un interés político. Y otra cosa, a los directores de la SAT hoy, a los que integran el directorio, se le exige una serie de calidades. Cuando se es ministro, esas calidades no se le exigen a las personas. Entonces pudiéramos tener ahí a tres fantásticos que, si agarramos en determinado momento quienes han estado en esas carteras, tener una mezcla realmente muy mala de personas dirigiendo una institución técnica. Eric, entonces se puede deducir, o yo deduzco, que aquí hay otro interés, o un interés no entendido, que ya hemos visto que también el Congreso aprobó, como la ley de tarjetas y tal, que luego hubo que dar marcha atrás porque no se había discutido, digamos, con la fineza que entiendo yo que ustedes proponen que hay que discutirlo. O es esto, es decir, un desconocimiento absoluto y un, ala, aprobemos una reforma que luego daremos marcha atrás, o hay un interés político con alguna intención, es decir, nombrar a un ministro de Finanzas que se haga cargo de todo y seguir manipulando esto. No sé, entre esos dos extremos, ¿tú ves un punto medio o una interpretación distinta? O ¿cómo interpretamos esto sin saber el padre de la criatura? A ver, el ministro de Finanzas necesita que los bancos internacionales, BID y Banco Mundial, le aprueben créditos. Esta semana entiendo que viajó a Washington a cabildear esos créditos. Y la promesa es: vamos a hacer reformas a la SAT. O sea, él necesita decir que está haciendo reformas a la SAT. Personalmente tengo la duda. Yo no sé si él conoce a fondo qué reformas se están proponiendo para la SAT. Yo esperaría que la respuesta fuera negativa realmente, porque no veo cómo un ministro de Finanzas, que por sí ya tiene una carga muy pesada, quiera encima ponerse la carga de tener que ver con la conducción estratégica de la SAT, porque el superintendente, tal como está planteada esta reforma, será prácticamente un subordinado a él. El peso de la conducción de la SAT será del ministro, ya no del superintendente. Así es que queda la duda si lo que tenemos es un ministro necesitado de una reforma a la SAT, y por ahí del otro lado alguna mente iluminada que dijo: esta es la reforma ideal para la SAT. Pero sí, si uno revisa el texto, tiene incoherencias, tiene contradicciones de un articulado con otro, tiene errores. Se hacen modificaciones al código tributario en algunos artículos, pero que se omiten actualizarlos en otros. Es decir, también hay errores técnicos de redacción en la iniciativa. Pareciera que no hubo tiempo para hacer una lectura detallada, de verificar que todas las palabras estuvieran en orden. Así es que llama muchísimo la atención. El presidente de la Comisión de Finanzas, el mismo día que la presentan, dicen que esa no es la propuesta definitiva, que la van a someter a discusión. Pero así es que un caso muy extraño. Yo diría que un ministro de Finanzas encandilado por la promesa de que si aprueba algo para la SAT le van a aprobar créditos, pero más allá de eso no se ve algo muy... Representa un riesgo, creen ustedes, más bien para el país. Por eso, Hugo Maúl, mencionabas en tu columna de opinión que más valdría, al analizar esta reforma, quedarnos de momento sin reformas y hacer algo bien hecho y tomarse más tiempo que hacerlo a lo loco y más bien terminar de debilitar a la institución. Sí, efectivamente, la evidencia histórica nos demuestra que cuando el Poder Ejecutivo ha dejado trabajar a los superintendentes de la SAT y a las estructuras profesionales técnicas, la recaudación ha mejorado. Tenemos episodios claros después del caso de Abadío en el FRG, donde con la misma ley, la misma institución se logró recuperar. Tenemos el caso incipiente que no dejaron trabajar de Miguel Gutiérrez cuando llegó luego del periodo de la UNE y por supuesto cuando la institución empezó funciones. ¿Cuál es el denominador común? Que el Poder Ejecutivo no ha querido tomar control de las áreas de operación que pueden ser un potencial negocio y ha dejado que se hagan su trabajo. Hoy creo que tenemos a un superintendente que es una persona que todos los expertos se refieren bien a él, se ha rodeado de un grupo de personas, muchas de ellas con un conocimiento interno de la institución, que saben cómo trabajar, quizás otras uno pudiera estar disgustado con los nombramientos, pero bueno, en fin, si se deja trabajar a la SAT, yo creo que hay una posibilidad de que la SAT haga bien su trabajo y la recaudación empiece a mejorar paulatinamente, y eso nos dé
un chance para discutir esto. Pero en todo caso, lo que sí es cierto es que si pasamos casi un año sin hacer una reforma, podemos esperar 3, 4, 5 semanas más y de verdad tener una mejor propuesta. A mí se me hace que esto de la urgencia y la necesidad, ya sea... Hay dos razones. Una es que lo están condicionando organismos internacionales con tal de negociar fondos, o la otra es que de verdad el ministro de Finanzas se compró la idea de que si no es ahorita, no es nunca. Y en este tipo de cosas creo que es mejor no hacer algo a hacer algo mal hecho. Eric, desde la perspectiva del contribuyente, porque hasta ahora hemos hablado de la perspectiva de arriba abajo, de abajo arriba, ¿hay algunos cambios, incidencias o riesgos que merezcan ser destacados? Bueno, realmente no se ve a primera vista riesgos para el contribuyente, más bien se crea un artículo específico en el Código Tributario que ahora no existe, que se llama Derechos de los Contribuyentes. En ese sentido pareciera un avance en el sentido de proteger al contribuyente de posibles excesos de la fiscalización de la SAT. La otra parte que también se trabajó con mucha cautela es lo relativo al acceso a la información bancaria de los contribuyentes. Se dejó establecido en la propuesta que debe ser con orden de juez competente, así es que se limita a posibles excesos que pudiera cometer la SAT en cuanto al acceso a la información bancaria de las personas, de tal manera que a primera vista no pareciera haber mayor riesgo para el contribuyente, pero de igual manera tampoco a primera vista parece haber una medida concreta, efectiva, que vaya a contribuir a mejorar la recaudación. Realmente no se encuentra, si uno hace una lectura minuciosa del documento, que es bastante extenso y que llama la atención que sea tan extenso. Por ejemplo, usualmente cuando se hace una reforma de ley, si se cambia un inciso de un artículo, se pone que se cambia un inciso de un artículo. Acá están repitiendo el artículo entero para decir que cambian un inciso. Realmente hasta por técnica legislativa pareciera con deficiencias la propuesta. Así es que sí vale la pena que se tomen el tiempo para revisarla detenidamente y reflexionar y pensar realmente qué medidas van a contribuir a mejorar las capacidades de la SAT y principalmente pues dejar trabajar al nuevo superintendente. Es absurdo que a 1 o 2 meses de haberlo nombrado ya estén pensando en cómo cambiarle las reglas del juego. O sea, no hay forma así de esperar. No hay nada rescatable, voy con Hugo Maúl, de esta propuesta. Por ejemplo, este Tribunal Administrativo Tributario que ellos denominan tributa. Se sabe que la SAT pierde casi el 90% de los juicios y que tiene que defender en los tribunales, con lo cual pues eso denota bastante debilidad, bastante incompetencia. ¿Este tribunal no sería algún aspecto positivo a destacar? Posiblemente en cuanto a la intención, tal vez lo que preocupa es su integración, pero... No, yo creo que efectivamente esta reforma lo que tiene son algunos elementos novedosos que pueden parecer interesantes cuando uno los pone encima de la mesa, pero cuando uno empieza a analizar más en detalle, resulta que en ese detalle es cabalmente donde está el diablo. En el caso de este tribunal, me parece importante que el directorio pueda ejercer una función más de supervisión, control y dirección de la propia organización, a que esté resolviendo asuntos de interpretación normativa y tener que andar viendo cuestiones puramente del ámbito de administrativos, de inconformidades en cuanto al cobro y el pago de los impuestos. Sin embargo, cuando uno analiza, y Eric lo presentó muy bien en el G40 el viernes pasado, la forma en que se integra por funcionarios de la SAT que tienen un periodo muy corto realmente para desarrollar criterio jurídico y que finalmente son empleados que responden al superintendente. Y entonces tienen una doble función, integran el tribunal, pero no pierden la calidad de ser funcionarios que dependen del superintendente. Entonces, si el tribunal tiene que enmendarle la plana a lo que dice el superintendente, se rompe la independencia. Eric nos señalaba el viernes pasado que en otros lugares estos tribunales existen, pero tienen una separación clara. ¿Nos cuentas, Eric? ¿Cuál sí, es? Efectivamente, esta figura del tribunal parece interesante, pero... En Costa Rica, por ejemplo, funciona, pero es una figura totalmente autónoma del Ejecutivo, similar a un tribunal de justicia. O sea, tiene toda esa independencia y autonomía porque sus decisiones necesitan así ese respaldo. Acá se le está subordinando, una doble subordinación, porque los nombra el directorio, pero jerárquicamente dependen del superintendente, una cosa bien extraña. Y como dice Hugo, van a juzgar o resolver sobre decisiones de la administración tributaria, así es que es una función extraña y luego una rotación a primera vista injustificada. Se plantea, son 5 integrantes y se plantea que cada año
se va a cambiar a uno de los integrantes. Es decir, cuando termine de aprender, ya va para afuera. O sea, realmente no una inversión, un desperdicio de recursos que habrá hecho la entidad en formar a su tribunal, pero que constantemente tendrá esa fuga de recursos. ¿Expectativas que vaya a hacer el Congreso? ¿Alguna noticia de que el Congreso, a pesar de todo, se va a lanzar? ¿O tienes la esperanza, bueno, de que se van a tomar esas semanas que creo que los dos están de acuerdo, sea por técnica, sea por fondo o sea por la pureza de la ley? Pedro, yo te diría que esta reforma sí es una reforma perfecta para quien crea que puede llegar a gobernar con esta reforma vigente, porque tendría la potestad de poner a quien quisiera y controlar totalmente la institución. Yo creo que el Congreso lo que tiene que hacer antes que nada es, no puede entrar a conocer esto de urgencia nacional y pretender aprobarlo con 105 votos. Número dos, las comisiones respectivas que tienen la iniciativa de ley en sus manos, yo creo que deben hacer un análisis más profundo, detenido, oír otras opiniones. De hecho, hay un grupo importante de economistas independientes de distintas versiones ideológicas que coincidimos en que esta no es la propuesta. Entonces, por lo menos escuchar otras voces. Y creo que finalmente, si es necesario, incluso pensar en una nueva propuesta, pero definitivamente creo que el Congreso en este momento haría mal aprobando esto. Hemos visto al Congreso actuar de la misma forma, de manera acelerada el año pasado con reformas a la ley de contrataciones, con los mismos asesores detrás, que hoy no funciona y habrá que reformarla. Eso no lo podemos cometer. Muy bien, pues ahí creo que hay elementos suficientes para reflexionar sobre el tema. Don Eric Coyoy y don Hugo Maúl, muchísimas gracias por tanta claridad expositiva. Y doña Carmen, ¿dices tú adiós? ¿O lo digo Claro yo? que sí. Bueno, pues dilo tú. Bueno, pues... Sin olvidarte de Rocío. Sin olvidarme de Rocío, agradecerles a todos ustedes, pues nuevamente su sintonía, y estamos ya listos para dar lecturas a sus comentarios que tanto nutren este espacio de diálogo y de análisis. Vamos contigo, Rocío. Así es, Carmen, hablamos en este momento sobre las reformas a la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria. Esperamos sus comentarios. Hasta el momento tenemos la opinión de Enrique Maldonado. Artículo 35, Ley Orgánica. Ejecutivo: es función del ministro de Finanzas recaudar, administrar, controlar y fiscalizar los tributos. Lo invitamos a seguir participando a través de nuestras redes sociales. Ya lo sabe, en Facebook y en Twitter nos encuentra como Canal Antigua. Damos paso ahora al mundo deportivo y por favor quédese en sintonía de a las 10 p.m. Se estará hablando acerca del caso TCQ, no se lo pierda.